Que sí, vamos a nuestro panel político, ya se está armando, ahí está Carol Cariola, diputada de la República, junto a Diego Charper, diputado también, está el diputado independiente Pablo Vidal y el alcalde Germán Codina. Muchas gracias. Vamos a partir por el alcalde, porque la última vez, Carol, le ruego que me espere, debería partir por la dama, pero la última vez el alcalde lo dejamos, tuvo media hora esperando y no habló. Germán, vamos a tapar ese error. Dándole la palabra a usted inmediato. ¿Podría la región metropolitana irse a cuarentena? ¿Aguanta psicológicamente la ciudadanía? ¿Aguanta económicamente, sin un plan de apoyo económico, irse a cuarentena? Bueno, primero saludarlos. De verdad que agradezco el gesto, Julio César. Decirte que yo siento de alguna forma que hay una fatiga gigante con el tema de las cuarentenas. También ello mismo explica de cierta manera la ola en la que estamos, porque en el verano, después de muchos meses que la gente estuvo encerrada, que cumplió al pie de la letra las normas, finalmente se produjo, por decirlo de alguna manera, un respiro. Y ese respiro obviamente está pasando la cuenta. Yo creo que se hace muy difícil, pero si la autoridad sanitaria lo establece, no nos queda otra que acatar. En ese sentido, los alcaldes, los municipios, lo que tenemos que hacer es colaborar, coadyuvar para que nuestra población no sufra, obviamente, más muertes y no sufra también esta pandemia de manera dolorosa. Entonces, ¿En qué situación están, alcalde? ¿En qué situación están en Puente Alto? Si usted compara, también más allá de las cifras, lo que pasaba en los periodos de junio, julio, en los periodos más complicados, hoy día Puente Alto ¿está un poquito mejor o está igual? Bueno, todavía estamos un poquito mejor. Sin embargo, nosotros estamos en una comuna que tiene tantas complejidades socioeconómicas, dificultades. Por ejemplo, en la mañana estaba ahí en el metro y son miles de personas que siguen utilizando a la misma hora el metro, y uno ve una caída exorbitante, ¿no es cierto?, en picada después de las 8:30. Entonces, insisto en la necesidad de diferenciar el horario de ingreso a los trabajadores, que es algo que venimos pidiendo desde marzo del año pasado. Se cumple un año. Hay gente que ha manifestado su voluntad, pero se necesita que la autoridad sanitaria regule y lo establezca derechamente como casi una instrucción. Lamentablemente, no sé si es por un tema sociocultural, todos de alguna manera, cuando las cosas se regulan claramente y además se hace de manera participativa, es muy importante hacerlo también con quienes se verían afectados. Yo creo que eso puede ser, pero estamos en una tasa más o menos, mire, hoy día 103, ¿ya? Bueno, y hay comunas que también son enormes, que están en una condición peor que Puente Alto, como La Florida, Maipú. Hay otras comunas que tal vez no son tan grandes, como Peñalolén y otras, pero que de alguna manera muestran claramente que hay una tendencia peligrosa. Alcalde, le damos la palabra a la diputada Cariola con lo mismo. ¿Aguanta la ciudadanía una cuarentena en lo psicológico, Carol, en lo económico, con el paquete que ha ofrecido el gobierno, este bono de clase media que ni siquiera le gustó a la gente de su sector? Sí. Mira, yo creo que es evidente, comparto con el alcalde Julio César, primero saludarlos a todos y a todas, al Monse particularmente. Hola. Mira, realmente creo que la ciudadanía claramente está fatigada, aburrida, estamos en una situación muy compleja y además, después de todas las medidas que se han tomado, que claro, ha habido hartos cuestionamientos por lo errático de las medidas en un principio, se daba cuenta de que por un lado se decía una cosa, después se decía otra. Hay medidas que son contradictorias, o sea, esto de abrir la posibilidad de culto en algunos lugares versus otros que se cierran completamente en términos de compartir espacio con un número determinado de personas, en fin. Yo creo que es compleja la situación en la que estamos y tengo dudas, Julio César, de que con este tipo de medidas, o sea, si el gobierno pretende, al menos en las medidas sociales, seguir con estos pequeños bonos, estas pequeñas ayudas que llegan a grupos muy determinados de la población, difícilmente vamos a poder tener un control social que obedezca a las necesidades económicas. Yo quiero recordar que cuando partimos la pandemia, cuando se dio la situación más compleja, cuando se estableció definitivamente la cuarentena, lo que hubo que hacer fue levantar redes de solidaridad en toda la población. ¿Y usted apoyaría un tercer retiro entonces?
¿Perdón? ¿Y en este contexto usted apoyaría un tercer retiro? No solo un tercer retiro, yo creo que el tercer retiro es una medida necesaria, pero además hay un montón de gente que lamentablemente ya no le quedan fondos dentro de sus fondos de AFP, por lo tanto lo que necesitamos es que se apruebe de una vez por todas el impuesto a los súper ricos. Nosotros estamos a la carga con esa medida, de hecho volvió la tramitación la semana pasada en la Comisión de Constitución. Estamos hablando de la posibilidad de una recaudación entre 5.000 y 6.000 millones de dólares que podrían ser destinados a un ingreso familiar de emergencia sobre la línea de la pobreza para el 80% de la población más vulnerable. Entonces, hay varias medidas que se podrían tomar. Creo que, insisto, solo dejarlo al ámbito de lo que el Estado puede entregar a través de un tercer IFE me parece que no es suficiente. Hoy día todas las medidas que se puedan tomar para resguardar a la población son necesarias y en eso por lo menos yo creo que hay varios puntos también que es necesario analizar desde el punto de vista de, bueno, ¿qué fue lo que falló? ¿Por qué estamos en la situación en la que estamos y que hoy día estamos con los mismos números que teníamos en junio, julio del año pasado, cuando teníamos probablemente el pic de la pandemia, a pesar de que estamos ya en un proceso de vacunación, de que ha pasado bastante tiempo, pero hay incertidumbre. Preguntémosle a Diego Charpen, ¿le gusta el plan, el proyecto de la AFC que puso en la mesa Joaquín Lavín y que entiende unos parlamentarios lo que quieren hacer proyecto de ley? ¿Le gusta un tercer retiro o lo ve con malos ojos? ¿Cómo ve el plan de clase media, el bono de clase media que los mismos parlamentarios de RN, algunos criticaban la semana pasada? Oye, bueno, saludar al alcalde Codina, a mis colegas, por supuesto a ustedes, Julio César y a la Monse. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que aquí, además de la pandemia sanitaria, hay primero una pandemia psicológica. Yo creo que es re importante, lo dijo el alcalde, hay que ponerle énfasis y en eso hay una tarea que hacer desde el Estado, pero yo me voy a permitir, Julio César, contarle que hay iniciativas de la sociedad civil, como el Proyecto Aplauso, que están dando apoyo gratuito para que la gente lo conozca en temas de salud mental. Voy a entrar a su pregunta al tiro. Después, en la pandemia social, yo soy de los que creen que primero el ingreso familiar de emergencia asociado a los pasos del plan paso a paso es un error, porque la gente no puede depender de sus ingresos a partir del plan que tiene que ver con terceras personas. Yo con el bono de clase media, para serle franco, no estoy tan de acuerdo porque creo que hay que cambiar el eje hacia una especie de bono de los afectados del COVID. Y la primera gran tarea es identificar cuáles son los públicos afectados y cómo se les va en ayuda, porque ¿quién es de clase media para los efectos de la pandemia sanitaria? Yo francamente no lo tengo claro. Yo más bien empezaría a hablar de los afectados del COVID. Y respecto de las distintas soluciones que han surgido... Pero ya detectar eso es una media burocracia, pues, diputado. ¿Cómo usted, si el gran tema acá de los instrumentos han sido que finalmente usted tiene que acreditar mediante sus ingresos si disminuyeron o no disminuyeron los ingresos? ¿Usted propone una manera más expedita de lo que usted señala de cómo comprobar de que es una persona afectada por el COVID? Mire, yo lo he conversado ya con la... Nos quedamos pegados. Para decir que no... ¿aló? Ahí sí. Escucha. No, yo le decía que ya lo he conversado con la ministra de Desarrollo Social, Monse. Hay información suficiente para distinguir el caso del feriante, del caso de la persona que tiene una peluquería, del caso de la persona que es abogado pero que trabaja en Macul y que hoy día no puede trabajar porque tiene la oficina parada. O sea, son situaciones distintas y si no somos capaces de identificar los distintos afectados aplicándoles instrumentos distintos, en definitiva... ¿Y a ellos no les llegó el FOGAPE? Entonces, a todos los que usted nombra no les llegó el FOGAPE, no era para ellos lo del FOGAPE, porque creo que a los peluqueros le ofrecían 50 lucas. No a todos, ¿y sabes por qué? Porque de nuevo, ahí están las trabas burocráticas del acceso a la banca. Yo por lo menos cuando empezó esta pandemia, Julio César, trabajamos con las micropymes, que en definitiva no se hacen beneficiarios del Banco del Estado, sino que a través del FOSI y otros mecanismos acceden a créditos mucho menores. Entonces, si usted no diversifica las distintas situaciones, no da soluciones. Y yo lo último que me gustaría decir, yo creo que hay un ingreso extraordinario del cobre que ya es prácticamente de conocimiento público y yo creo que eso tiene que ir a algún bono directo para los afectados del COVID, sin tanta disquisición, sin tanta tramitación, sino que más bien una cosa directa. Yo al menos esa es la pelea que estamos dando algunos en Chile Vamos. Pablo Vidal. Hola, muy buenas tardes a todos. Interesante lo que voy escuchando, pero
me quedo con algunas cosas de las que dijo Diego recién. Él de nuevo apunta a esta idea de la hiperfocalización de algunas iniciativas, donde sabemos la burocracia que se implica, la dificultad y el riesgo que se corre de dejar a personas que necesitan apoyo fuera porque los instrumentos y los datos que maneja el Estado no son de buena calidad ni están actualizados. Y por otro lado, apunta al tema del cobre. Yo lo que quiero mostrar es que han habido un conjunto de medidas diversas para enfrentar esta crisis, desde el primer día hasta hoy, estoy hablando de la pandemia. ¿Y cuál es la medida más exitosa, la que más reconocimiento internacional ha implicado? Es el proceso de vacunación, que ha tenido una mirada completamente universal, gratuita, garantizada por el Estado, donde no nos da lo mismo de acá si es el señor Andrónico Luxich o un trabajador humilde de la construcción. Todos han tenido acceso, según sus condiciones sanitarias, a la vacuna, y eso nos está preparando para poder probablemente enfrentar en los próximos meses una etapa más auspiciosa de esta crisis de la pandemia. ¿Por qué seguimos buscando estas soluciones neoliberales cuando la cuestión acá es muy clara y es muy simple? Necesitamos que el Estado recurra a donde está la riqueza, está focalizado hoy día en las mineras por el cobre, está en las grandes fortunas que no han hecho ningún esfuerzo, y lo plantea la diputada Cariola, necesitamos el impuesto a los súper ricos y podamos llegar a todas las familias de Chile con este ingreso universal garantizado. Acá no es una teoría de quienes hemos estado enfrentándonos al gobierno por los errores y lo tardío que ha llegado con las medidas. Lo dice Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, en una columna hace pocas semanas en el New York Times. Dice, acá los estados para enfrentar esta crisis tienen que gastar y gastar y gastar. Y si no tienen suficiente para gastar, tienen que endeudarse. Y tienen que meterle plata en el bolsillo de la familia. ¿Cuál es uno de los dogmas de la economía de mercado que tenemos en nuestro país? De que no podemos aumentar tanto el dinero circulante porque se dispara la inflación. En Estados Unidos está la demostración empírica. El año pasado aumentó significativamente la cantidad de plata en el bolsillo y no aumentó la inflación. En Chile tampoco aumentó la inflación con los retiros del 10%, sino que se inyectó dinero al Producto Interno Bruto. Tenemos la posibilidad de asistir a las familias, pero hay que tomar decisiones audaces. El royalty minero, creo yo, y el impuesto a los súper ricos tienen que ejecutarse este año. Son una medida realmente contundente para poder satisfacer este crisis. Sí, perfecto. Así como usted sacaba a colación un artículo en New York Times, también la CEPAL, que no es precisamente un organismo neoliberal, por el contrario, y el FMI han alabado al gobierno chileno respecto a cómo ha enfrentado y a cómo ha ayudado a la población económicamente. Es decir, la vacunación es ejemplo mundial, pero parece ser que para ciertos organismos los instrumentos que ha dado el Estado chileno también son buenos ejemplos. ¿Qué contesta usted respecto a eso a la vuelta de la... Yo había estudiado N para hacerla, pero no la vamos a contestar porque le queda un minuto a cada uno de nuestros participantes. Porque, juro que estoy en el yo soy. A cada uno de nuestros participantes. Un minuto ya, pero Pablo, un minuto para ti y para el resto de sus compañeros. Mira, en un minuto te la contesto. En junio del año pasado el gobierno alcanzó un acuerdo por 12.000 millones de dólares para invertir en la crisis, y resulta que solamente en el primer y segundo retiro de la AFP se han rescatado más de 36.000 millones de dólares. Si alguien ha pagado la crisis en Chile han sido los trabajadores y trabajadoras con sus ahorros. Germán Codina. Germán Codina está congelado. Y parece que Pablo Chalper también está congelado, ¿no? Sí. Ahí nos descongelamos. Ya. Pablo Chalpern. Germán. Diego Chalpern, perdón. Diego. ¿Quién no, era Pablo, un primo mío, no. No sé. Oye, gané 30 segundos más por el Pablo. No, mira, yo creo que aquí lo más importante es que entendamos que los recursos del Estado no son ilimitados y que por lo tanto tenemos que ser capaces de generar mayores ingresos. Yo creo que el cobre es una muy buena noticia. Yo soy de los que creen que hay que hacer una reforma integral al Estado de manera tal de que contemos con un Estado más eficiente, que no malgaste la plata, y a partir de estos dos principios ir generando lógicas para los afectados del COVID. Yo no hablaría más de clase media, hablaría de los afectados del COVID y el llamado al ministro de Hacienda y a la ministra de Desarrollo Social: identifiquemos los grupos, trabajemos para eso y démosle solución. Eso es lo que te diría yo, Monse. Carol Cariola, diputada. Sí. No, un poco sumarme a la necesidad de tomar medidas muy concretas. Yo creo que es muy importante
fortalecer, y espero en eso que todos los sectores de derecha se sumen a esta necesidad de establecer un royalty a la minería a propósito del alza del valor del cobre. También lo planteamos en relación al impuesto a los súper ricos. Este es el momento de que de una vez por todas los sectores más acomodados, que han aumentado además sus ingresos durante la pandemia, mientras todo el pueblo de Chile se empobrece, ellos aumentan su capital, aumentan su patrimonio. Necesitamos que ellos se pongan con esta pandemia. Y quiero dar un dato, que hoy día venía una nota que dice que lamentablemente las consecuencias de la pandemia tienen nombre de mujer. El 51,9%. Se fue ahí en el dato. Claro, lamentablemente, pero son las más afectadas por la pandemia. Ya está establecido tanto en sus salarios como también en la gente que se ha quedado sin empleo, las mujeres. Germán, su minuto. Bueno, yo creo que es totalmente cierto que debemos siempre ser responsables. Sin embargo, creo que todavía queda espacio para hacer un esfuerzo adicional. Durante muchas décadas Chile fue un país súper responsable y se hablaba de las cifras macroeconómicas, etcétera, y eso, bueno, fue bueno, sí, claro, hay que reconocerlo, pero que también nos permite hoy día tener la fuerza y la energía suficiente para responder de una manera distinta. A mí no me gusta la hiperfocalización, y te quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, el tema de las vacunas. Se nos decía, solo pueden vacunar los listados. Nosotros tuvimos un conflicto enorme con el Ministerio de Salud cuando comenzamos a vacunar a los cuidadores de los postrados en Puente Alto, que son 2.000 postrados. Si vacunamos al postrado, ¿cómo no vas a vacunar a la persona que sale a la calle? Germán, nos van a sacar del aire por la franja, así que entonces, le agradecemos a los cuatro, antes que nos saquen como el otro día.